digital. ¿Ok? Bueno, esta frase es una frase que pues a mí me gusta mucho porque dice, cuando los que amamos mueren, ¿verdad? Porque esto es una palabra que vamos a utilizar, no le vamos a poner, no la vamos a adornar porque necesitamos trabajar todo lo que están viviendo las personas, todo lo que están pasando. Entonces vamos a hablar sobre muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida y necesitamos ir gestionando inclusive no solo las emociones, sino esta palabra. Cuando los que amamos mueren, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Eso es lo más hermoso que yo puedo interpretar de que no tenemos que tener un olvido completo y a veces se malinterpreta. ¿Qué significado tiene la muerte? ¿Cuál es el sistema de creencias que yo tengo? Pregúntese usted, le doy ahí 2 segunditos. Yo sé que tal vez usted diga, wow, vamos a hablar. Sí, vamos a hablar porque ese es el tema. Necesitamos ir gestionando y el significado de la muerte. No sé si alguien quisiera compartir ahí unas 2, 3 personas, ¿qué es el significado que tiene de la muerte? Y lo puede poner en el chat. Ese significado de qué es la muerte. Hola, Pame. Si gustas, ¿lo escribes o quieres abrir el micrófono? Yo hablo. O sea que me gusta hablar. Bueno, buenas noches. Primero que todo, para mí, la muerte yo lo traduzco a algo completamente físico. Cuando una persona pasa de un plano físico a yo, con mis creencias, a un plano espiritual. Wow, de verdad que sí, así, y yo sé que muchos van a ir enterándose un poquito de tu experiencia, de lo que has crecido y esa frase que usaste es lindísima, ¿verdad? Entonces, la parte que a nosotros en algún momento nos puede llegar a afectar aún más cuando un ser querido muere, ¿verdad? Es ese sistema de creencias que tenemos, porque vamos a ver, a nosotros nos dicen, crezca, salga adelante, sea exitosa, sea positivo, y nos enseñan a ganar y a tener, pero nunca nos educan ni nos enseñan a perder. Y ahí está el punto que cuando nos toca, y yo le llamo el día no fácil, el día del cual no estamos preparadas o preparados, porque en algún momento decidimos, ay no, yo no quiero hablar del tema, no, yo no voy porque nos llama la muerte, si uno habla es porque va, ay no, no, yo prefiero no evitar, y cuando a veces los seres queridos dicen, bueno, si yo muero, yo quiero que hagan esto, y a veces dicen, ay no, 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 ni me diga, yo no, jamás, eso no lo voy a aceptar. Claro, el ejercicio de pensar en un momento de que esa persona que amamos no va a estar es doloroso. Ahora, si no nos preparamos y pasa, y a ustedes, si ya les pasó, ya ustedes saben que es algo que de verdad nunca se va a preparar nadie para todas esas emociones. Y aquí es donde yo les digo, nosotros comenzamos a trabajar en la parte del duelo, que ahorita la vamos a ver, pero la muerte, y aquí les aclaro, nunca se supera el dolor, ¿ok? Y eso tiene su proceso, pero la muerte no se supera. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene permiso de, en una fecha especial, llorar, hacer un homenaje, vivir su propio momento, y si se siente todavía con mucho dolor, tiene permiso de hacerlo. Lo que pasa es que las personas, como no nos hemos educado, ¿verdad? Porque venimos de familias que tal vez el tema de la muerte no se tocaba, no se quería, pero cuando ya lo aprendemos sabemos que que es una realidad que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no nos damos ciertos permisos y no nos gusta enfrentar el que eso pueda pasar, pero si podemos ir preparando
que la muerte es parte de la vida, podríamos ver la muerte un poco diferente. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo tener el permiso de llorar en una fecha especial y eso no quiere decir que yo esté mal. O en un sistema de creencias, por ejemplo, de que ya no tenga fe o que ya yo dejé de creer o que ya yo dejé, ¿verdad? A veces se malinterpretan y lo primero que yo quiero rescatar de esta presentación en este momento es: usted tiene permiso de vivir ese duelo y esa muerte, recuerde, no se va a superar porque la persona amada va siempre a faltar, va siempre. Lo que usted va a ir trabajando es su dolor, el dolor, y usted va a volver a retomar ciertas rutinas, va a volver a retomar, pero eso no quiere decir que usted va a olvidar a esa persona por completo, que nunca más va a volver a pensarlo o que nunca más va a volver a llorar. No, si puede hacerlo, usted puede llorar en alguna fecha importante. Por ejemplo, cuando se acerque el primer año, nunca va a ser fácil. ¿Por qué? Porque va a ser el primer año del Día del Padre o el Día de la Madre, del cumpleaños, de la Navidad. Entonces, ese primer año, yo quiero decirle a usted que va a ser bien difícil, pero las personas lo llaman así. A mí me gusta llamarlo, va a ser un año que no va a ser fácil, pero usted va a poder ir elaborando el dolor, recuerden. Vamos a hablar sobre el duelo, porque el duelo, vamos a ver, es la respuesta que es algo para adaptación de las personas que quedamos, ¿ok? El duelo es lo que nos hace ir trabajando ese dolor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que necesitamos tener el duelo, cada quien lo tiene a su forma, para elaborar el dolor, para que usted vuelva en algún momento a retomar su proyecto de vida. Pero eso tiene sus etapas y ahorita lo vamos a ver. Recuerden que el duelo, es la respuesta a la pérdida significativa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos del duelo, vamos a hablar que estamos perdiendo algo significativo en nuestra vida, donde teníamos un vínculo afectivo fuerte. Por eso es que no todas las personas van a enfrentar lo mismo, por ejemplo, por si muere la mamá o el papá o lo que fuera, porque todos vivimos algo diferente de acuerdo al vínculo que teníamos con la persona. Entonces, de acuerdo a ese vínculo que se fortaleció por años, se fortaleció por experiencias, por vivencias, por amor, entonces, de acuerdo a ese vínculo, así nosotros vamos a ir enfrentando esa pérdida. Por eso es una pérdida significativa. Pero recuerden que también duelo tenemos, por ejemplo, si muere una mascota, que para quienes tenemos y sabemos que son la familia, para quienes, ¿verdad? Hay personas que no lo tienen y tal vez no entienden, pero se vive un duelo igual como si se muriera un miembro más de la familia si muere. Tenemos duelos, por ejemplo, por pérdidas de trabajo, y la mayoría de nosotros hemos enfrentado en este tiempo duelos de muchísimas cosas, duelo de nuestros espacios, duelo por el trabajo, duelo por que ya no tenemos lo que teníamos antes. Entonces hemos tenido que enfrentar una serie de emociones que de repente las distraíamos o las tapábamos con el corre-corre, que el gimnasio, que cuando teníamos que andar en carretera, que todo eso nos hacía un poco distraernos, pero cuando llega este tiempo donde tenemos que enfrentar emociones porque estamos
pues ya no estamos saliendo porque debemos estar en la casa, inclusive personas que tal vez no tenían tiempo para ver a sus familiares, pues ahora los están viendo más, están compartiendo, y ya como tenemos experiencias buenas, hay experiencias que no son tan gratas porque hay mucho estrés también del encierro, entonces hemos enfrentado. Entonces, duelo le vamos a llamar a esa parte donde tenemos que enfrentar alguna pérdida significativa, trabajo, pareja, familia, llámese el espacio donde usted en algún momento perdió y es significativo, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo, que vamos a tener que elaborarlo. Pero pasa que, y yo lo veo mucho en consulta, por ejemplo, que hay personas que lo disimulan, que lo bloquean, que lo niegan, que lo disfrazan, póngale la palabra que usted quiera, ¿verdad? Al duelo, porque si, de acuerdo al sistema de creencias, si yo me muestro débil, por ejemplo, entonces yo no soy una persona de tanta fe o yo no soy una persona fuerte, entonces a veces es mejor evitarlo y no elaborarlo. Pero déjeme decirle que si usted no elabora el duelo, llega un momento que se va a hacer manifiesto y usted va a poder vivir experiencias no gratas. ¿Por qué? Porque se está prolongando. Entonces puede aparecer un estrés postraumático, inclusive puede pasar a lo que se llama un duelo patológico, que ya es de más de trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, y pueden aparecer. Entonces, que usted me diga, no, es que yo no necesité mucho tiempo porque yo soy muy fuerte, porque estoy muy bien, ¿verdad? Yo soy fuerte de mi familia y no, déjeme decirle que todos los seres humanos necesitamos ser seres humanos. No tenemos que ser perfectos, no tenemos que aparentar que no nos duele, no tenemos que decir como que yo ya pasé lo que tenía que. No, somos seres humanos. Dese el permiso de ser ser humano. Tenemos que ser felices, no perfectas ni perfectos. Y para ser feliz, tengo que también enfrentar y saber el día que yo no puedo, el día que yo digo, hoy no tengo fuerzas, el día que yo digo, hoy me siento triste. Y esa parte es importantísima, que a veces, y lo veo mucho, por ejemplo, vamos a ver, en personas que les toca ser, digamos, como la persona fuerte de la familia. Entonces esa persona por lo general no vive el duelo porque tiene que ser la fuerte, porque no puede que los demás la vean triste o lo vean triste. Y no, déjeme decirle que usted puede y tiene permiso y debe trabajar el duelo como un ser humano que no tiene que ser el fuerte o la fuerte. Pues el duelo tiene sus etapas, según Elizabeth, ¿verdad? Es lo que podemos ver cuando trabajamos pues todo este tema. Hay 5 etapas, pero yo quiero decirles que no todas las personas las viven en este orden, ni todas las personas pasan por estas etapas tampoco. Vamos a encontrar, por ejemplo, que la negación es aquella donde, no, yo no creo, ¿verdad? Que era él, que en ese momento cuando venía con la motocicleta, él a esas horas no pasaba por ahí, no, no creo que ese accidente, o sea, cuando tenemos esa primer noticia que nos genera un impacto, nos genera un shock, entramos en la negación, ¿verdad? Donde decimos, pues no, no creo que sea no sea mi persona amada, no creo que esté ahí, yo estoy esperando que más bien me llame para que me diga que estaba en otro lugar. Entonces vamos a entrar en esa negación, y lo que yo quiero que también usted se entere es que no está mal si usted tuvo alguna de estas reacciones, y no está mal que usted las tenga. ¿Por qué? Porque en algún momento volvemos a lo mismo, como seres humanos necesitamos, y el yo en ese momento lo que va a hacer es salvaguardarse, ¿verdad? Entonces aparecen mecanismos de defensa como este de negación, donde es que
no lo quiero enfrentar porque duele, ¿verdad? Entonces, es esa parte que es mejor negarlo. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, la persona necesita pasar en algún momento por periodos, pero sí en algún momento ya debe entrar en la realidad de lo que se está viviendo. Si una persona queda, por ejemplo, en la negación, pues va a prolongar mucho estar mejor. Entonces, posiblemente es donde aparecen más las patologías, enfermedades como por trastornos más depresivos, ansiosos, alimenticios, del sueño. Entonces es importante que podamos ir poniendo atención y ya casi les voy explicando un poquito, ¿verdad? Sobre hasta dónde está bien y hasta dónde no está bien, ¿ok? La ira es ese enojo donde no puedo asimilar la parte de que pasó y necesito buscar culpables. Necesito que alguien me dé una explicación, una respuesta de qué fue lo que pasó. Entonces, en estos momentos que mucha gente ha perdido a sus seres amados, por ejemplo, que no los pudo ver, que no pudo tener ese último contacto, posiblemente entonces aquí entran en unas etapas de ira. ¿Por qué? Porque la enfermera o el enfermero no se portó bien, porque yo no pude hablar, porque la caja, porque el hospital, porque la familiar que no hizo lo que tenía que hacer, porque no llegó a tiempo, quien tenía que llegar a tiempo. O sea, es una etapa donde si usted la ha vivido, posiblemente usted esté buscando los culpables o las culpables y en algún momento usted desea como, vamos a ver, es tanto el enojo que en esta etapa muchas personas pues llegan a los golpes, llegan a poner demandas, llegan a, es tanto, ¿verdad? Que tiene esa ira porque no ha podido ir trabajando y lamentablemente hay ocasiones que como ser humano vamos a tal vez tener alguna culpa porque no porque alguien me dé la culpa, porque sea mi culpa, sino porque el ser humano en ocasiones se pone la autoculpa. Entonces ahí es donde, ¿por qué no estuve más presente? ¿Por qué no los llamé más? ¿Por qué no fui a visitar más? ¿Por qué no hice más? Y ahí en esta etapa de ira se hace muy grande y en ocasiones es debido a que se pone en la autoculpa, porque no es que nadie te culpe, hay ocasiones en que sí hay culpa, digamos, de los familiares. No les digo que no, porque yo he tenido las experiencias con pacientes y veo pues que sí se culpan entre sí. Pero sí les digo, la peor culpa es esta, la autoculpa, la que yo digo, ¿por qué no hice más? Entonces, vamos a ir viendo y más adelante les explico que es necesario gestionar todo eso que en algún momento. Y la negociación es donde empezamos a negociar, ¿verdad? Las personas podemos pasar de una etapa a otra muy rápido o se pueden pasar con mucho tiempo también. Vamos a ver, hoy me decía pues una persona que me hacía varias consultas sobre el tema y yo le decía, o sea, cada quien tiene su ritmo. Vamos a ir viendo que cada quien tiene el ritmo para vivir el duelo. La negociación donde yo inclusive a veces se quiere negociar con un ser superior, en mi caso yo creo en Dios y entonces he visto personas también creyentes donde ellas pues dicen voy a dejar esto, voy a hacer aquello, voy a comprometerme a estar mejor, buscan una negociación porque están buscando mucho de su área espiritual. Entiéndase el área espiritual como esta área donde yo comprendo que tengo un sentido de vida, busco cómo estar mejor para ser un ser humano feliz que tiene esperanzas. Esa es la parte espiritual. A veces la gente tiende a confundirla mucho con la parte religiosa y pues eso es otra cosa porque son creencias, son doctrinas donde las personas ya deciden, pero la parte espiritual es donde yo me enfrento a si soy un ser humano feliz y estoy bien con lo que estoy. Entonces, en esta negociación se entra mucho en querer, como les digo, con un ser superior
y también conmigo como persona, o sea, en qué voy a mejorar, qué voy a estar, porque ya yo necesito resolver este dolor, es demasiado, entonces necesito hacer algo para sentir que este dolor no, tengo que gastar la tristeza, tengo que gastar, ya he llorado tanto, pero sigue estando, ¿verdad? Entonces hay que como gastarlo para que me comprendan, para que el dolor no sea tan fuerte y no siga estando allí. Y la depresión, que es una de las etapas que he visto muchísimo en consulta, donde, por ejemplo, la familia me contacta y me dice, mire, es que mi familiar está muy mal, de verdad está muy mal. Yo siento que ya entró, ¿verdad? Ya entró en algo que ya nosotros no podemos manejar. Déjeme decirle que la etapa de depresión en la parte de duelo es la antesala a esa aceptación. Entonces quiere decir que tal vez yo comience a tomar ciertas decisiones y a vivirlo porque estoy diciendo, ya yo no puedo más con esto, necesito seguir adelante, pero necesito hacer el cierre de lo que teníamos, como, ¿verdad? El vínculo que había, necesito empezar a hacer ese cierre y para hacer el cierre se llora bastante. Déjeme decirle que si usted cree que hacer un cierre es de hago el cierre y no pasó nada, no. En el cierre, para que tú puedas encontrar esa paz para la aceptación, hay que llorar bastante. Y ahí es donde a veces se confunde y se cree que la persona está muy mal porque está hablando mucho de la persona fallecida, porque qué cansado. Yo he escuchado a personas decir esta frase, es que ya yo no aguanto más porque habla tanto y ya yo no sé si eso es bueno o eso es malo. Déjeme decirle que hablar es bueno. Es la forma de muchos de nosotros de elaborar ese duelo. He topado en ocasiones donde las personas me dicen, bueno, mire, es que si mamá le comienza a hablar porque papá falleció, cámbiale el tema, no le siga la corriente, y yo nada más me les quedo viendo, ¿verdad? Y yo digo, no han entendido el proceso del duelo. Entonces, esta parte es importante, comprender que hablar es una forma de duelo. Hablarlo es una forma de elaborarlo. Entonces, hay que validar. Y creo que eso es lo que más nos cuesta a los seres humanos, validar los momentos que alguien más está pasando. Porque si yo no puedo con mi ansiedad o con lo que yo tengo, ¿cómo puedo sostener a alguien más? Y a veces la gente dice, ¿y cómo lo sostengo? ¿Y qué hago? ¿Y qué le digo? ¿Y yo qué tengo que ir a leer? ¿Y qué me tengo que preparar? Porque yo no sé qué voy a responderle. Déjeme decirle que un acompañamiento no necesita que usted le dé ninguna masterclass, que usted no le dé cátedra. Lo que ocupa un acompañamiento es que usted escuche, que usted valide ese momento, que usted pueda decirle, claro, ¿quieres llorar? Aquí estoy. ¿Quieres hablar? Aquí estoy. Usted no necesita darle respuestas, usted no necesita darle, y lo que yo más he visto que la gente o familiares tratan de hacer es darle soluciones. Usted no necesita darle soluciones, usted necesita validar y escuchar. Y en esa escucha, la persona le va a decir a usted cómo se siente. Lo que usted necesita es saber si usted está preparada o preparado para esa escucha. Y yo creo que ahí sí somos responsables y decirle, si usted no está preparado o preparado para esa escucha, entonces posiblemente usted no pueda dar un acompañamiento, porque tal vez a usted le genere ansiedad, a usted le genere algún estado más de conflicto en sus emociones. Entonces yo le digo, por su salud mental, entonces usted no debería dar un acompañamiento. Pero si usted dice, no, yo me siento triste, pero yo sí puedo escucharla, yo puedo, ¿verdad?, acompañar. Recuerde, no tiene que dar soluciones, no cometa ese error, no resuelva la vida en un momento porque hay dolor.
no se resuelve de esa manera. Lo único que ocupamos es, si es en familia, pasamos en familia y nos escuchamos, validamos y aceptamos que los demás puedan llorar. Que si yo veo a alguien llorando, no genere en mí el que, ay, ya hay que buscarle la psicóloga porque es que está demasiado mal. Realmente, por eso estamos haciendo esta serie en Coaching Presente para que usted se dé cuenta en qué momento usted sí tiene que buscar la ayuda profesional. A ver, permiso, tienes una consulta por el chat. Si gusta Pregunta me la Melissa lees porque Méndez. estoy con dos pantallas y no veo el chat. Entonces, de Sí, una vez me disculpo si creen que no les contesto, es que tengo dos pantallas y no tengo el chat. Entonces, hagamos eso. Igual, me lees la sí. pregunta y yo con muchísimo gusto. Sí, Melissa Méndez pregunta, ¿es posible que se quiera estar solo también? Sí. Y ya casi hay un espacio, Meli, que ya casi te lo voy a leer porque eso es parte de las reacciones que tenemos. ¿Ok? No sé si hay algo más, ¿vale? No, de momento no. Nada más que sepan que está habilitado el chat si quieren hacer alguna consulta, ¿verdad? ¿Ok? Igualmente, igual me la lees porque estoy con las dos pantallas con la presentación y no tengo el chat. Bueno, y esta parte que es de lo que deberíamos llegar, la mayoría que hemos pasado a duelos, yo creo firmemente en los duelos y los vivo. Quiero decir que yo no estoy hablando solo porque sea profesional, soy ser humano antes de ser profesional y yo vivo los duelos y yo sé que no es fácil y también hemos pasado por momentos que si del tema podemos hablar es porque también lo conocemos, ¿ok? En la parte de aceptación, cuando llegamos a ese punto de aceptar, no quiere decir que vamos a olvidar a nuestro ser amado. O sea, yo aclaro ese punto, porque a veces las personas no elaboran el duelo, no lo trabajan porque creen que es que los demás quieren que yo me olvide, es que ya no quieren que yo hable. Bueno, en eso yo estoy de acuerdo, o sea, que los demás te digan, no haga esto, es que ya es mucho, es que ya usted debería tener buena fe, es que usted debería, no, ¿verdad? O sea, cada quien va y usted lo puede. En una ocasión, una persona llegó a mi consulta y me dolió mucho el escucharla, el verla, porque su familia, ¿verdad? Su familia le decía que ellos eran creyentes y que ella no podía llorar. Y déjeme decirle a las personas creyentes que sí se puede llorar. Y si lo hablamos de un contexto bíblico, ¿verdad? Jesús, cuando se entera de su amigo que está muerto, él llora. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Tenemos permiso que aunque somos creyentes, podemos llorar y eso no va a hacer que nuestra fe esté mal. No va a ser que no tengamos la fe fuerte o que no seamos buenos en la fe o buenas en la fe. No, somos seres humanos y podemos llorar. Y recuerden que siempre vamos a tener ese momento que no va a ser fácil. No estamos educadas ni educados al momento no fácil porque siempre nos enseñaron a ganar, pero no nos educaron a perder. Y por eso perder nos ocasiona tanto a veces conflicto emocional, porque nunca nos preparamos para eso. Pero en estos momentos, cuando ya nos ha tocado vivir pérdidas, sabemos que necesitamos aprender a hacerlo. A ver, tenemos dos consultas en el chat. Dime. Dice iPhone de Carla, ¿son diferentes las etapas del duelo cuando es una muerte o una separación? Sí, sí. Recuerden que cada duelo lo vivimos diferente, no todo se tiene que parecer y todo va a ser de acuerdo al vínculo afectivo que teníamos con la persona o con la situación, ¿ok? No es lo mismo, por ejemplo, que yo diga, me voy de este trabajo porque este trabajo no me gusta tanto, por decir un ejemplo, y tome la decisión y me voy a una persona, por ejemplo, que tiene años y que le dicen, bueno, vamos a despedir porque no podemos seguir pagando porque hay que hacer recorte. O sea, todo
todo lo que se vaya a vivir en esas etapas y en lo del duelo es muy diferente porque tiene que ver el vínculo afectivo de la situación o con la persona y claramente influyen los años, la experiencia, la vivencia, lo que tuve con esa persona o con ese momento, lo que significó en mi vida, lo que hizo en mi vida, cuánto simbolizaba cosas buenas o cosas malas en mi vida. Entonces, todo tiene, por eso cada historia es muy diferente y cada historia se vive diferente y ninguna historia se puede comparar. ¿Tienes alguna otra pregunta, Wal? Sí, pregunta Mariana, ¿llorar a pesar de los años a una persona está mal? No, no está mal. No está mal llorar, pero sí voy a aclarar algo, ¿ok? Recuerden que darme el permiso de estar triste, yo me puedo dar el permiso de estar triste, ¿ok? Y ese día que usted dijo, ni me quiero bañar, quiero estar en la cama, voy a ver películas, inclusive hasta como en la cama y mando a traer comida, o sea, eso se vale. Eso se vale porque es parte de que, yo siempre he dicho, después de intensamente, las emociones tienen color y tienen cara, ¿ok? Entonces yo puedo estar ahí metida en la cama con tristeza y abrazarnos y hacernos un puño, ¿verdad? Porque se vale. Lo que no se vale es que yo elija el sufrimiento. El sufrimiento es otra cosa. Cuando yo elijo el sufrimiento y el sufrimiento quiere decir que yo quedé estancada, que yo no hice nada más con la vida, que no compartí con nadie más, que no quise crecer ni avanzar como persona hacia algún, digamos, hacia alguna etapa, hacia algún área, entonces ya eso sí no se vale, ya eso es diferente, pero que tú me digas que si puedo llorar, pero continué con mi vida y pude ir resolviendo y pude avanzar, yo te digo, está bien, pero si tú me dices, sigo llorando y no avancé en la vida, eso es elegir sufrir y eso es otra cosa. La tristeza tenemos el permiso de vivirla. Y como les digo, hay días que como seres humanos, por diferentes pérdidas, por diferentes situaciones, el que yo un día elija no salir de la cama y que ese día, como te digo, me abrazo con tristeza y nos hacemos un puño, no está mal. Pero si ya tú decides vivir con tristeza y que estés solo en tu vida y no compartir, ni crecer, ni avanzar, ya eso es sufrimiento y ya eso es patológico, es enfermedad de más de trastorno de ánimo, entonces ya eso es diferente. No sé si Pamela, contesto. Dime. sí, nos dice Pamela Bonilla, ¿qué le podemos decir a una persona que se niega a consultar porque dice que no gana nada, refiriéndose a que la persona no va a regresar? Gracias. Sí, yo esa frase la he escuchado montones, muchísimo la he escuchado, porque siempre me llaman y me dicen, pero ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para que...? Bueno, yo les digo, hágale un reto. Hágale un reto ¿en qué sentido? Dígale, yo necesito saber si yo estoy mal o usted está mal, pero solo alguien le puede decir que lo que yo estoy diciendo está mal, vaya, y para que de verdad la persona diga si yo estoy equivocada o usted está equivocado. Y a veces es cierto, la persona no va a volver, es cierto, pero mi forma de continuar en la vida, necesito aprender a resolverla sin esa persona. Y esas son las herramientas, esas son las técnicas, si las quiere ver, o esa es la ofrenda, porque yo no las llamo de esa manera, pero tengo que mencionarlas porque muchas personas las llaman así. Yo las llamo ofrenda de paz. La ofrenda de paz que yo puedo hacer conmigo, con mis seres que quedan, porque recuerden, la persona que muere se va, pero también quedan muchas personas y necesitamos compartir porque tenemos que seguir viviendo en el amor, no en el dolor. Y para yo seguir viviendo en el amor, necesito comprender lo que pasó. Entonces, comprender lo que pasó es ir a trabajar el dolor.
Y eso es lo que muchas veces en consulta, porque a veces la gente, recuerden que de por sí, y aquí se me sale ya a mí lo psicóloga, ¿verdad? Muchas personas tienen muchas creencias, muchos mitos, muchas cosas que hablan de lo que es ir a consulta, a psicoterapia, me disculpo, de lo que es eso, pero precisamente cuando alguien va y dice, no, si esto es una ofrenda con mi espíritu inclusive, ¿verdad? De paz, es un ambiente, es un momento donde nadie te regaña, nadie te critica, nadie te juzga, pero sí te acompaña. Entonces, a veces vale la pena ir por ese acompañamiento. Y yo les invito que si tienen familiares que no saben qué es el acompañamiento, le digan, vaya. Lo reto en que usted me diga si de verdad yo estoy mal o usted está bien, pero solo yendo a una sesión se dará cuenta si sirve o no sirve. Y les garantizo que la mayoría que va con ese reto a mi consulta, les digo, ahí están teniendo procesos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no es un espacio para que usted esté mal, si más bien es un espacio para que usted tenga esas herramientas que para mí son ofrendas de paz con la vida y para continuar, porque necesitamos continuar. Las personas que hemos tenido pérdidas necesitamos continuar y es muy necesario saber cómo continúo, porque a veces no se sabe cómo continúo. Estas crisis generan un impacto tanto psicológico como emocional. También hay reacciones físicas, también hay reacciones, pero me voy a basar mucho en la parte psicológica y emocional, donde recuerden que cuando nosotros enfrentamos una crisis hay una desorganización tanto en el área cognitiva como en el área emocional, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos, yo hablo de la parte emocional porque yo la asemejo como si estuviera así, como la parte del corazón, ¿verdad? Yo soy como más, veámoslo más de un romanticismo, ¿verdad? Pero sabemos que está pues toda la parte aquí en a nivel de cerebro, ¿verdad? Donde en esta parte donde el cerebro emocional, digamos, de ahí están, pero yo las trabajo desde aquí, me encanta más todavía, porque en esa desorganización, tanto cognitiva como emocional, lo que pasa es que no hay una atención, no hay una concentración, entonces la persona tiene actos muy impulsivos. ¿Qué quiere decir actos muy impulsivos? No toma buenas decisiones, porque cuando estamos desorganizados o desorganizadas, nosotros no podemos tener las mejores oportunidades de pensamiento en ese momento. ¿Por qué? Porque es una crisis. Las crisis nos desorganizan, no nos dejan poner atención, no nos dejan tener una concentración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento donde hay gente que tiene esos impulsos y muchas veces se enoja con la familia, dice cosas, pero aquí es donde yo le hablo también a la familia. Si ustedes están viviendo una crisis porque todos están en su duelo, no personalicen ese momento, no lo personalicen. ¿Por qué? Porque no es la persona en ese momento la más organizada, ni cognitiva, ni emocionalmente, la que es siempre, porque está en la crisis. Entonces posiblemente te conteste feo, posiblemente te diga cosas que tal vez te duelan, porque la persona está en crisis. Cuando nosotros llegamos a esa madurez espiritual de comprender el momento que la persona está viviendo, comprendemos que un mal momento en la crisis no va a borrar tal vez el amor que se tenga, el vínculo afectivo, la relación que en algún momento se construyó. Entonces, es importantísimo ver esta parte de que cuando las personas estamos en crisis, y me incluyo porque yo soy persona, también he entrado en crisis, y en crisis es donde usted a veces de verdad que usted dice, es que no me entienden, no me comprenden, es que no saben, es que no quieren. O sea, a veces
la crisis ocasiona todo ese malestar. Pero cuando yo puedo entender que mi amiga me habló feo o que mi amiga no me llamó y yo tuve una pérdida, y cuando yo entiendo, ay, bueno, mi amiga no me llamó porque ella también tuvo una pérdida, o sea, ella también estaba en crisis, porque a veces tenemos eso, llegamos al momento de personalizar y creer que somos solo nosotras o nosotros. Y también se nos olvida contemplar el dolor muchas veces de los demás y nos volvemos hasta egoístas en pensar solo en mí y en mi dolor. No estamos, y yo sé en este momento que usted me va a decir, pero si yo estoy en lo mío, ¿cómo voy a pensar en alguien? Tiene toda la razón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que también ahí es donde también continúo con las ofrendas de paz. Ahí es donde entiendo y no espero ni tengo expectativas para con los demás, sino que entiendo que yo también vivo mi momento y esa persona vive su momento. Entonces ahí tampoco ya yo me frustro o tampoco me enojo porque esa persona, sí, mira, pudo haber estado pasando por algo que yo no me di cuenta. Y es muy común. Nosotras las personas, hay quienes tienen a su Facebook, por ejemplo, como su desahogo, honestamente, y yo no lo veo mal, porque si no pueden hablar con alguien, pues lo ponen en Facebook y es una parte de vivir su duelo, su desahogo. Habrá gente muy linda que le pone cosas que dé consuelo. Entonces, cuando esto pasa, ¿verdad? Y yo me entero de que las personas, ah, mira, también tenía su momento, entonces yo puedo entender también. Entonces, tal vez no estoy para sostenerlo emocionalmente porque tengo mi momento, pero en algún momento también comprendo que le pudo haber estado pasando algo, entonces dejo de esperar en la persona, entonces me frustro menos como ser humano. ¿Por qué? Porque también entiendo. Entonces, esta parte es muy importante porque hay personas que en momentos de crisis han perdido personas valiosas, no por muerte, sino por enojos, porque no me dijo, porque no me llamó, porque no vino, porque no. Entonces, hay momentos que también podemos manejar, podemos decirlo. Las personas que hemos pasado por ciertos momentos manejamos un poco más la empatía, ¿verdad? Que alguien que tal vez no lo ha pasado. Y también se llama crecimiento personal y espiritual, hasta donde a veces podemos comprender y decirle a la persona, mira, yo no te acompañé porque yo estaba con lo mío y lo que quiero es que lo sepas, o sea, yo no podía sostenerte, acompañarte porque yo tenía pues una situación no fácil. Cuando aprendemos a decir también que yo no pude estar contigo porque también tenía lo mío, también es una parte de que es la comprensión del momento que cada quien vive, porque a veces no podemos pensar que solo nosotras o nosotros tenemos la crisis, las personas no le están pasando bien en este momento y a veces las personas no comprenden que por qué me hizo mala cara, por qué no me llamó, por qué no está presente, porque recuerden, crisis muchos pueden estarlas pasando por muerte, por economía, por pérdida de relaciones, tal vez se divorció, tal vez tiene situaciones con los hijos. Entonces, recuerden que como seres humanos, esta parte es importante valorarla. Las crisis están en este momento muy presentes en la vida de la mayoría de personas. Entonces, si usted está pasando un momento no fácil, también sepa que muchos tal vez no lo están pasando, no lo comunican, porque como decía, hay personas que pueden poner en Facebook algo, hay otras personas que no ponen nada, entonces las personas no saben qué está viviendo. Pero si alguien es importante para tu vida, lo que yo sí le digo y les recomiendo es, también usted puede preguntar, no suponga, los supuestos nos llevan a perder en la vida. Los supuestos no es sano, pero si usted pregunta, mira, ¿te pasó algo? ¿Por qué no pudiste venir? ¿Pasó algo? ¿Y por qué no llamaste? Pregunte, siempre pregunte antes de enojarse o antes de reclamar.
pregunte. Es una técnica importante que le ayudará bastante. Recuerden que es muy importante, cada quien lo vive a su manera y a su ritmo, a su manera y a su ritmo. Se dan en diferentes expresiones. Entonces, es que mira, es que como Mabel no hace lo que yo hago, entonces Mabel no está viviendo el duelo porque Mabel no siente, porque ella está bien. Pero si Mabel está viviendo el duelo a su forma y lo está llevando más hacia adentro, no lo quiere externar, entonces quiere decir que yo no tengo el duelo. No, quiere decir que tengo mi forma, tengo mi ritmo, tengo mi expresión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, los manuales clínicos dicen, ¿verdad? Mucho, pero yo he visto que no es así. Los manuales dicen que va de 6 meses a 1 año o lo que fuera. Y yo les digo, mire, yo he visto personas que por lo general en 2 años están apenas saliendo de su dolor. Y que usted me diga, ay, me falta más a mí porque mira, yo apenas estoy empezando. No, no, recuerden, cada quien lo vive a su manera y a su ritmo. Cada quien lo elabora como lo quiere elaborar. Y hoy me preguntaba esta misma persona y me decía, pero ¿cuántas sesiones son? Porque es que, ¿cuánto es? No, es que no lo podemos ver así, jamás. Cada quien va a vivir a su ritmo. Hay personas que son más rápidas de gestionar emociones en su área cognitiva. Hay personas que no, van a ir más despacio porque lo quieren hacer a su ritmo. Y todo eso se vale y es respetado. Cada quien va a su ritmo. Diferentes expresiones. Hay personas que quieren hacer canciones, hay personas que quieren hacer cartas, hay personas que quieren poner mensajes, hay personas que quieren hacer pues alguna actividad y poner una vela y hacer una oración. Cada quien lo vive en su expresión como quiera. Como quiera. Yo no le voy a decir a usted que lo que usted hace es bueno y que lo que el otro haga malo. No, cada quien lo vive a su manera y lo que le genere paz. Recuerde, usted lo vive a lo que le genere paz, siempre y cuando respete también el ritmo y la manera y la expresión que tengan los otros miembros de la familia, por ejemplo. Pero evite, ¿verdad? Evite en todo momento creer que como no lo vive como usted lo está viviendo, es porque no lo está sintiendo. No haga eso. Cada quien lo va a vivir como lo quiera vivir y a su manera, y se vale, ¿ok? Se vale. El duelo es una experiencia emocionalmente impactante y repentina. Casi nadie se prepara para que, bueno, yo voy a prepararme y voy a estar. Y no, hay personas que, bueno, pueden ir pensando, teniendo ciertas ideas, pero es repentino. Realmente usted no sabe cuándo va a pasar. Entonces, nunca programe porque eso le generaría mucho estrés, mucha angustia de que mañana eso es lo que voy a hacer porque eso tiene que ser así. No, dése permisos de que usted se pueda sentir, hay días que usted diga de verdad, yo me siento mal en pensarlo, está bien, se vale que usted se sienta mal en pensarlo. Entonces, recuerde que desorganiza cognitiva. Cuando hablamos del área cognitiva es el área de aprendizaje, el área, ¿verdad? Donde nosotros pues trabajamos muchísimo todas estas partes de la idea y tiene sus reacciones físicas, ¿sí? Hay personas que todos los seres humanos vivimos el estrés en formas diferentes. Hay unos que, solo déjame terminar esta parte. Hay personas que lo viven con mal de estómago, ¿verdad? Con colitis nerviosa. Hay gente que se les hace un nudo en la garganta y no pueden comer. Hay gente que les duele la cabeza, les da dolor de cabeza. Hay gente que hace, ¿verdad? Va a hiperventilar, todos vivimos todas las reacciones donde que usted me diga, mira, esa es una exagerada, es que esa qué payasada, perdón el francés, pero es que así habla mucha gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a decir? No, cada quien tiene su reacción
de acuerdo a lo que siente y dónde lo sienta. Y la manifestación física son muy presentes en estas ocasiones. Dime, igual. Sí, hay una pregunta que dice, Mal, vieras que mi mamá tiene sueños con la mamá de ella, que ya tiene 18 años de fallecida y siempre me cuenta ella cómo la ve en los sueños. Así me cuenta ella también sobre los sueños con ella. Vivo los temores y susto que viví de niña, la veo en los sueños y siento esos miedos. ¿Qué podría ser eso? Muchas gracias. Voy a darte como algo, pero yo sería muy responsable el darte como la solución si no tengo todo el contexto de toda la historia, ¿verdad? Pero lo que yo he aprendido es cuando sucede mucho, muy seguido, este tipo de sueños, hay un cierre que falta. Hay algo que está ahí que no ha salido y necesita salir. Y aquí es donde tal vez me voy adelantando un poquitito para hablar de esta parte que te voy a mencionar, donde a veces no hay un perdón. Y recuerden que a veces el perdón no es porque yo tenga que esperar que la persona me pida perdón. Recuerden que el perdón no funciona para los otros, el perdón funciona para mí. ¿Ok? El perdón me hace a mí soltar. ¿Y cómo perdono? ¿Cómo puedo perdonar un montón de cosas? Porque nosotros podemos decir, bueno, hay personas que mueren, pero hay situaciones sin resolver. ¿Ok? Hay situaciones sin resolver y la persona está muerta. ¿Y cómo la resuelvo? Entonces, se resuelve cuando yo perdono. Perdonar es una decisión, pero para que usted pueda perdonar, usted necesita encontrar el aprendizaje de la situación. Y alguien me va a decir que voy a encontrar yo un aprendizaje en el dolor, en los maltratos, en muchas cosas. Sí, claro que hay un aprendizaje. Aprendiste a ser fuerte, aprendiste a salir adelante. Entonces, cuando hay una situación no resuelta, recuerden que nosotros somos inconscientes. Nuestro inconsciente siempre va a tirar lo que nosotros tenemos guardadito y que tal vez nunca lo hemos conversado con nadie. ¿Ok? Hola, hay otra pregunta, gracias. Dice Steph, buenas noches. Cuando el duelo es de familia donde soy la mamá, la responsable, y los hijos también llevan un duelo, ¿cómo soportarlo? ¿Cómo superar? Porque hay que dar soporte a los niños, pero el adulto. Ok. Vieras, Esther, que es muy común esta parte donde como mamá tengo mi propio duelo y tienes y se vale vivir tu duelo. Yo les recomendaría a ustedes que vivan un duelo juntos, que hablen de lo que sienten, que lloren juntos. Y ahora al final de la presentación voy a dar ciertas recomendaciones que pueden ayudar a esos duelos. Pero recuerde, el que yo le diga a mi hija o a mi hijo, y en lo personal lo he hecho, ¿ok? Lo que yo les digo lo he hecho. Le enseñamos a los hijos que soy un ser humano y que me duele y que puedo llorar. Y mis hijos no tienen que sentirse mal porque me vean llorando, porque yo le puedo enseñar a mis hijos las emociones porque ellos son seres humanos y algún momento en su vida también las van a vivir. Y que ellos se den cuenta que tú estás triste y que tú les digas, necesito ir a conversar con una amiga porque hoy me siento triste, pero yo quiero conversar con ella porque es una adulta y tal vez vamos a hablar temas de adultos. Con ustedes he vivido todo este momento y quiero que lo sepan. Y tus hijos no van a estar con ningún trauma. Recuerden, la mentira ocasiona trauma, la verdad no. Que yo le diga la verdad a un hijo y que yo le pueda decir, hoy estoy triste, como ser humano me pasó algo, perdí el trabajo, perdí la pareja, estoy triste porque ya tu papá no está, estoy triste porque murió mamá, estoy triste porque murió. Eso nunca les va a generar ningún trauma, pero si usted les miente y usted les inventa y les adorna y trata de hacer para que ellos no vean nunca que está triste,
eso traumatiza más. ¿Por qué? Porque no les estás dando el derecho que conozcan qué son las emociones. Y las emociones tenemos que enseñarlas. A quien no nos enseñaron emociones desde pequeños, porque así era antes, porque no era porque nuestros papás estaban mal, simplemente era porque no se vivía el estado emocional. ¿Qué es lo que hoy ha marcado muchísimo la generación de cristal? Digamos que mucha gente lo ha hecho, que viven las emociones. Es la diferencia que ha hecho. Viven las emociones, viven las situaciones, validan emociones, validan lo que le pasa al otro. Entonces, ¿cuál es el punto? Necesitas aprender a no tener miedo de tus emociones y sí enseñarlas y demostrarlas. Espero haberte contestado. El duelo implica la ruptura de un proyecto de vida, ¿ok? Sí, quiero que, porque mucha gente me dice, es que ya mi vida no es igual. Tiene toda la razón, claro, su vida ya no va a ser igual. Claro que tiene toda la razón, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, tiene que seguir adelante, mire, usted tiene que seguir igual, tiene que ser valiente, tiene que hacer esto. No, o sea, no. Cuando perdemos, inclusive, por ejemplo, cuando hay un divorcio, es una pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es una pérdida? Porque perdí el proyecto de vida. Yo tenía planes con una persona, había ideado cosas con una persona y me divorcio. Entonces sí, no soy un fracasado ni una fracasada como a veces la gente lo interpreta. No me malinterprete. Estoy diciendo, sí hay una pérdida y esa pérdida es la pérdida del proyecto de vida. Entonces necesito volver a construir otro proyecto de vida. Dígame, ¿cómo se construye de un momento a otro otro proyecto de vida? No se construye de la noche a la mañana, lleva su proceso también, ¿ok? Entonces, es una dimensión no solo familiar, sino también social, económica y en ocasiones políticas, ¿verdad? Donde pues se va a ver afectado todo alrededor, donde, por ejemplo, murió la cabeza del hogar y pues la mamá estaba en la casa trabajando, porque trabajar en la casa es bastante, ¿verdad? Difícil, no fácil, ¿verdad? Pero no salía afuera a trabajar, no tenía una economía. Entonces, claro que eso todavía es complicado. ¿Qué vamos a hacer? Ahora hay que pagar y cómo lo vamos a hacer. O sea, una muerte trae muchísimo y hay muchísimas cosas que resolver en medio de. No todas las personas tienen la solución cuando alguien muere. No, recuerden que no. Hay momentos donde más bien es el momento que la persona tiene que tomar decisiones diferentes a las que había tomado. ¿Por qué? Porque hay que seguir adelante, más si hay menores, ¿verdad? El duelo y sus reacciones, recuerde que hay unas respuestas ante una pérdida, hay respuesta, tenemos, se vale, debemos darnos el permiso, tenemos derecho, ¿verdad? Hay una respuesta ante esa pérdida significativa que es esa persona, y aunque inicialmente es doloroso, las reacciones de duelo son respuestas saludables, ¿ok? Ejemplo, que la persona está muy triste, está llorando mucho en la vela, que la persona está muy mal, ay, vaya, hágale un té y métale una pastilla porque está muy mal, hay que darle algo para medicarla. Eso no se hace. La persona tiene derecho a su respuesta de la forma como lo quiera, así quiera llorar encima, hasta se quiera vomitar del dolor que siente porque necesita enfrentarlo. Y es un error muy, muy común que la gente medique a escondidas a la persona. Si la persona dice, mire, yo de verdad me siento tan mal que yo necesito tener fuerzas, deme en algo, es diferente. ¿Ok? Es diferente. Pero que usted la medique a escondidas y que usted le engañe y que usted le invente y que usted le diga cosas que no son para que no sufra, eso es un error que no se debe cometer. ¿Por qué? Porque eso va a traer consecuencias más adelante.
en la vida de esa persona, porque va a quedar con un faltante, va a quedar pensando qué fue lo que pasó, porque no lo recuerdo. Hay momentos en que deseo recordar y quiero llorar, pero no puedo porque no sé qué pasó. Claro, si fue que la medicaron, ¿cómo se va a acordar? Pero nadie dice nada, ¿verdad? Porque cuando las consecuencias comienzan a salir al tiempo, y claramente nadie va a decir, ay, sí, fue mi culpa, yo la mediqué. Entonces, no hay que medicar a las personas, en excepción si la persona dice, no aguanto, necesito algo, porque su dolor no lo puede sobrellevar, pero la persona debería pedirlo, ¿ok? Y a esto, las reacciones son tan saludables y nos tenemos que adaptar. Hay algo que ahora, pues en este tiempo no es fácil, por ejemplo, toda esta parte que ya vamos a hablar sobre lo que vivíamos antes a lo que se vive hoy, por ejemplo, en actos, digamos, de despedida, pero ya casi les amplío un poco. Entonces, la persona necesita adaptarse. Para adaptarse, necesita enfrentar la realidad, no evadirla, ni negarla, ni bloquearla. Y déjenme decirles algo que he visto mucho en mi consulta y a mí me duele, de verdad se los digo, como persona me duele ver cómo los hijos engañan a los padres porque son adultos mayores. Los engañan diciéndoles que el hijo se fue a pasear, que el hijo está en otro país, o sea, que el esposo es que, o sea, yo he visto familias donde muere el papá y a la mamá dicen, no le vamos a decir nada, hay que esperar, hay que medicarla, porque padece el corazón, porque tiene presión, porque es diabética. No, mire, las personas con diferentes patologías, ¿verdad? Enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tienen control de su condición y claramente, pues si su condición se va a alterar por una noticia, pues la lleva al médico, pero no le mienta. No se vale que un hijo le haga eso a una mamá o a un papá cuando tuvo a su compañera, cuando tuvo a su compañero por años con ella. No se vale que un hijo venga a una mentira donde esa persona, porque la estamos protegiendo, déjeme decirle que eso no es proteger, déjeme decirle que eso no es amor. Eso es un acto egoísta, porque esa persona tiene derecho a vivir su dolor, tiene derecho a despedir a su persona, inclusive si fue su compañero por años. Ninguna historia, ningún hijo la puede contar desde donde la va a contar su madre o su padre, de ellos como pareja inclusive. Ellos tienen su historia, tienen derecho a vivir lo que vivían como pareja, que solo ellos dos lo sabían, ni siquiera los hijos. Entonces no se vale que mientan o que no le permitan a la persona tener su reacción. Aunque a usted le parezca exagerada, aunque a usted le parezca, no quiero ver a mi mamá así, no quiero ver a mi hermana así, no quiero ver a ese familiar, no quiero ver a mi amiga así, lo mejor que usted puede hacer es el acompañamiento, sin juzgar. También se pueden experimentar el aturdimiento, el choque, cuando nos han dado una noticia en algún momento por algún tipo de pérdida, llámenle la que usted quiera, no solo muerte, nosotros nos sentimos como que esto no es una realidad, como que esto no está pasando, hay como un shock, usted siente como que está caminando en el aire. Toda esa reacción que usted me diga, yo me siento, de verdad, siento que me voy a vomitar, o sea, todas esas reacciones son parte. No crea que usted está mal. O sea, son reacciones que dentro de lo que cabe, podríamos llamarles reacciones que son parte de la situación. El que usted crea que usted está mal porque usted tiene toda esta serie de sensaciones, que usted tiene las emociones alteradas, suben, baja, hoy está bien, mañana está de mal humor, mañana, ¿qué es esto tan raro? Porque está en el hospital, porque está pasando algo, son reacciones que son parte de, ¿ok? No se sienta mal por tenerlas.
La evitación y la negación, pues es parte, como hablábamos en las etapas de duelo, pues es parte de nosotros, de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, pues sí, es mejor negar a veces en algún momento, pero recuerde que también llega un momento donde esa resistencia a la realidad se tiene que convertir en esa aceptación, se tiene, para que es una conexión y integrarse donde sí, o sea, tengo que resolverlo, tengo que seguir adelante, tengo que crecer, transformar esto, necesito continuar. Entonces, usted va a experimentar muchas sensaciones que tal vez usted diga, estoy loca, porque esa es la palabra que utilizan, estoy loca, estoy loco, yo estoy mal, yo ya no soy la misma persona. No, después de una pérdida, posiblemente no seamos la misma persona porque tenemos aprendizaje, ¿ok? No vamos a ser la misma persona porque vamos a haber aprendido y aprendimos el dolor inclusive, que tal vez no habíamos aprendido nunca. Entonces, siempre vamos a aprender, vamos a transformar y la vida debe continuar. Hay tipos de muerte. Recuerden que el tipo de muerte también va a llevar a que este tipo de muerte el impacto que tenemos también va a ser diferente. Aunque toda muerte, nadie se prepara y es dolorosa, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay muertes, por ejemplo, que cuando hay un diagnóstico, la persona puede ir preparando algunas, ¿verdad? Algunas situaciones como la despedida a cuando hay un accidente repentino y la persona muere y no hubo tiempo. Entonces, el tipo de muerte claramente también va a marcar muchísimo, ¿verdad? Y hoy en día, la ausencia de los rituales de despedida, ¿cuál es un ritual de despedida? Para que me comprenda, la vela, el acompañamiento, el funeral, los días, el novenario, estas cosas que pues viven algunas denominaciones religiosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo eso que ya por lo general no se puede estar teniendo como se tenía antes, también va a marcar, ¿verdad? También va a causar algún conflicto de cómo se resuelve esto, qué va a pasar, porque ya ahora qué hacemos, yo necesito, y les digo, como seres humanos, necesitamos el cierre y la despedida, lo ocupamos. Y cuando en este momento que no tenemos, ¿verdad? Ese momento tal vez hay sentimientos de impotencia, de culpa por no haber estado presente, por no haber despedido, por no tener el funeral. Claro que todo eso va a aparecer y no se sienta mal por sentirlo. Se vale, tiene derecho. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros, recuerden que el funeral, la vela, todo esto, honestamente, vamos a despedir al ser amado, pero a quien le ayuda, veámoslo así, es a la familia porque es un acompañamiento. Es mientras se adapta el proceso de la realidad, ese acompañamiento fortalece. Y vamos a ver, lo vemos también como un acto de amor, ¿verdad? De personas que a veces no tienen un lazo de sangre, pero yo creo mucho en la familia que uno también puede escoger. Nosotros como familia tenemos a personas que escogimos como familia y no tenemos pues esos lazos de sangre, pero son familias. Entonces, esa parte, ¿verdad? De donde nosotros decimos es tan importante ese acompañamiento, es tan, ¿verdad? Que nos ayuda, pero hoy en día no es tan fácil hacerlo. Entonces, ya casi les explico cómo podemos hacer con esas despedidas, ¿verdad? Cuando vamos a agregar un poquito sobre qué es importante, que yo considero que también en este momento hay pérdidas múltiples, ¿verdad? En estas pérdidas múltiples, se pueden tener varias, o sea, se murió algún familiar, ¿verdad? Se murió algún familiar, se perdió el trabajo,
también terminé con la pareja, por ejemplo, o sea, pueden tenerse muchas pérdidas, no solo de muerte, sino de todas las situaciones. Entonces, claramente, pues eso va a generar un entorno, ¿verdad?, donde la intensidad de las emociones, sentimientos sea mayor. Entonces, y que se dan pensamientos derrotistas, de desesperanza, impotencia, falta de control de las situaciones, sí, todo eso aparece. Usted no está mal si usted lo ha sentido. Es parte de esto. Usted lo va a sentir. Usted va a sentir todo esto que usted dice, que es esto tan terrible. Hay días que usted inclusive hasta si quiere vomitar, vomite. Recuerden que cada quien vamos a vivir mucho las emociones de acuerdo a lo que somos. ¿Ok? Aquí hay algunos de los comportamientos de estos que yo les estaba hablando también, que voy a mencionarlos rápidamente, que es revivir ¿verdad?, la decisión no tomada, por qué no hice esto, por qué no hice aquello, pensamientos, esos son pensamientos que usted los tiene, los vuelve a traer, los sigue pensando, es como un bucle, ¿verdad?, como un ciclo, y vuelve a caer en el pensamiento. Incredulidad del momento, alteraciones de la percepción, tiempo y espacio, eso como que yo no me siento en la realidad, siento como que estoy soñando, ¿verdad? La incapacidad para la toma de decisiones, la debilidad, malestar en determinadas áreas del cuerpo, riesgo de conductas nocivas para la persona, como las adicciones, como el alcoholismo, o sea, no vamos a evitar que hay personas que pues esto es la forma para no sentir y pues bueno, ahí están. Entonces todo eso se puede dar, ¿verdad? Esos comportamientos. Hay otros también que pueden surgir como el aislamiento social, Meli, ahí te contesto, sentimientos de soledad, problemas de pareja, inclusive en momentos de duelo, los hombres pueden tener algún tipo de impotencia también, entonces aparece, y a veces tienen un problema también por la esposa, porque tal vez no comprende o la pareja no comprende, ¿verdad? Entonces problemas familiares, laborales, interpersonales, o sea, no quiero hablar con mis amigos, me he peleado con todos, entonces todo esto aparece, todo es parte de... Lo importante es que usted lo identifique y se dé cuenta que algo está ya generando en usted. Hay algunas recomendaciones para seguir adelante. Si usted se da cuenta que está viviendo pues todos esos comportamientos, es momento de hablar de sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos acerca de lo sucedido. Quiere decir que si usted está teniendo muchos comportamientos, usted lo que no está verbalizando lo está actuando. Entonces, y si es nocivo para usted como persona lo que está haciendo, es momento de que entonces hay que hablar lo que se siente, ¿verdad? Es normal sentirse triste y que aparezca el llanto y que otras emociones, van a aparecer la ira, la culpa. No evite expresarlas. No tenga miedo de expresarlas, no se sienta mal por expresarlas. Ventile, ¿verdad?, sus emociones, pero eso sí, sepa con quién, ¿verdad? Porque también si hay alguien que no va a tener la escucha o si hay alguien que no le interesa, entonces también usted, pues bueno, lo puede hacer. De repente a veces hay situaciones que una persona extraña nos da más apoyo y es increíble también, ¿verdad? Entonces, déjese acompañar. Es una de las que yo más le digo a las personas, déjese acompañar, aunque este momento, ¿verdad?, no nos podamos besar o abrazar, pero siempre hay de quien nos podamos acompañar. Y esta virtualidad que yo digo, la ofrenda de paz que nos deja esta pandemia es este acercamiento virtual. Podemos tenerlo, no tiene que ser solo para trabajo, no, eso es un acercamiento, esto es una nueva realidad, esta es la nueva forma de afecto inclusive que podemos tener, que aunque no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, pero yo te puedo tirar un beso, yo te puedo decir qué falta me haces, mira, te estoy viendo, veo que estás bien, cómo has bajado de peso, mira qué linda te pusiste, o sea, podemos tener ese acercamiento, ¿ok? Parte de que tengan presente, ¿verdad? Es recomendable intentar seguir rutinas que nos permitan. Recuerden que si del todo rompemos las rutinas y no retomamos nada, nos desorganizamos más. Emocionalmente y cognitivamente, entonces aparecen más crisis y posiblemente se extiendan a ansiedad, a estados depresivos. Entonces, recupere mucho estas rutinas, busque
poquitas. Yo no le estoy diciendo a usted que retome un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No, retome rutinas poquitas, ¿ok? Deben incluir actividades gratificantes. Recuerde que también esas rutinas es el día a día, viva el presente, el día, un día a la vez, si lo vemos así, ¿verdad? Rutinas. Aquí es muy importante, no se compare con nadie, no lo haga. Su duelo es suyo, usted lo vive a su manera, su expresión, en su ritmo. Pida ayuda si la necesita, des el permiso de no ser la fuerte, des el permiso de decir ocupo a alguien, haga un álbum de fotos con fechas importantes con la persona, puede compartirlo, pídale a los familiares, mándeme una foto, tómenla ahí en lo virtual, mándemela a usted, formen algo, compártanlo virtualmente, pongan una canción, hablen de la persona, pongan lo que les gustaba. Hay momentos inclusive que yo les he recomendado, ¿y qué le gustaba comer a la persona? Mira, mi abuela era terriblemente, vea, ella le encantaba el queque de chocolate. Vaya, cómase un queque de chocolate y me lo como en nombre tuyo, ¿me comprendes? O sea, es vivir y no dejar pasar, más bien disfrutar. Recuerde que hay que darse los días para ir retirando las pertenencias de esta persona fallecida. O sea, llévelo en su ritmo. No tiene por qué recoger todo de una vez. No tiene por qué regalar todo para no ver nada. No tiene que deshacerse. No, vaya a su ritmo. ¿Qué quiere usted? ¿Qué cree usted que podría hacer con eso? ¿En qué podría ayudar esas cosas a alguien más inclusive? Dese el permiso de continuar con su vida sin sentirse culpable. El que usted retome las rutinas, el que usted siga adelante, el que usted trate de trabajar lo que siente, no se sienta culpable porque está olvidando a su persona, jamás. Más bien, usted está siendo responsable de seguir adelante y nunca se sienta culpable. ¿Verdad? Se debe reconocer la emoción que usted está viviendo. Reconózcala, búsquela, búsquele el nombre. ¿Cuál es esa emoción? Y recuerde, no está mal vivirla, vívala, reconózcala, búsquela. Que usted diga, wow, la verdad que yo he estado triste, la verdad que yo he estado enojada, la verdad que yo he estado con miedo. Reconózcala, vívala. Aquí algunas recomendaciones para gestionar estas emociones es no busque culpables. No los busque. Porque como puede encontrar, puede no encontrar, puede ser algo que más bien le genere más malestar emocional. No busque culpables. La situación que tienes es la que es, ¿verdad? Acéptala. Ya no puedes cambiarla. Pero sí puedes cambiar lo que sientes y cómo te comportas. No podías hacer nada diferente, recuerde, no pudo hacer usted nada diferente, lo que pasó fue lo que pasó. Respeta la forma de duelo de cada persona, no lo juzgue, lo que alguien más está viviendo, lo que alguien más está haciendo, así sea tu ser querido, tu familia que está haciendo algo que usted no entiende, no lo juzgue, ¿ok? Respete su forma. Cada persona tiene su propio ritual para elaborar el duelo. Recuerden, cada quien va a hacer como quiera. Si la persona quiere desahogarse en Facebook, pues si le funciona, pues que lo haga. Si la persona pues le funciona, pues irse a caminar, hacer pensamiento, también le funciona. Dese el permiso de sentir y no sea él o la fuerte de la familia. Escuche lo que le estoy diciendo. No sea usted la persona que no pueda sentir. No des el permiso, que usted también es humana, usted es humano y que tiene que sentir. Y espiritualmente busque lo que a usted le consuela. Y esta parte espiritual es hermosa, las cosas que yo he oído que la gente hace para poder trabajar su duelo. Y algo importantísimo para ir terminando ya es esta parte. Resignificar la muerte. ¿Qué le dejó esa persona en su vida? ¿Cuál es la mejor enseñanza? O sea, el regalo, porque la muerte nos deja dolor, sí, pero podemos irlo trabajando y resolviéndolo en amor. Busque en usted
esta parte de amor que usted puede encontrar desde ese ser humano que ya no está. Dime igual. ¿Me escuchas? Sí, no, adelante, Mabel. No. Y entonces, esta parte donde, ¿qué te dejó? Ay, a mí me dejó que me enseñó a ayudar a las personas. Entonces, de repente, voy a buscar dónde hacer algún tipo de voluntariado en las organizaciones, en las ONG, a veces hay voluntariados hermosos de muchos tipos. Usted puede buscar dónde. ¿Qué es su mejor enseñanza? Bueno, su mejor enseñanza fue que yo fuera buena persona, que fuera trabajadora, que buscara mi felicidad. Búsquelo en usted. No solo podemos posicionarnos desde el dolor, también podemos posicionarnos desde ¿qué me dejó? ¿Y qué puedo hacer? Y aquí era como les decía antes, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer un acto de despedida virtual y cada quien va a decir una frase, vamos a poner la canción, nos vamos a comer lo que le gustaba comerse y lo vamos o la vamos a despedir. Ya, se vale todo eso. No es ni ridículo, ni que les falta algo, porque hay gente que me ha dicho, pero es que la gente cree que seguro me falta un tornillo. No, no, ¿qué le importa a usted? Lo que la gente diga, sánese usted, viva usted. Ahora, le digo algo importante. No hay nada más hermoso que una carta de despedida. Y elija a quién le quiere hacer la carta. Si se la quiere hacer a despedirse del dolor o la carta si usted quiere hacerla a su ser amado. Inclusive la carta a la situación, despidiéndose tal vez de esa situación que fue dolorosa, también se vale.